Shalom Ahim, Brujin Abaim. Esta semana nos corresponde comentar la porción de la Torah Beja Lotja que se encuentra en el Sefer Bamidbar y que está en el capítulo 8 y que nos dice así la escritura. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. La escritura acá traduce como cuando enciendas las lámparas. Pero en realidad el hebreo nos está diciendo cuando te eleves. Y me gusta, por supuesto, mucho más esta interpretación de cuando te eleves, porque hay dentro del judaísmo algunos comentarios que dicen que Aarón Cohen quedó muy triste después de todas las ofrendas que trajeron los príncipes de cada tribu de Israel. ¿Por qué él no fue considerado uno de ellos para presentar también su ofrenda al Eterno? Y dice el judaísmo que el santo bendito lo consoló, diciéndole que él sería de una elevación mayor, en este caso, que los príncipes, porque a él le correspondería encender la menorá, encender la lámpara. Y la Torá nos está enseñando que ella debe iluminar perpetuamente. Entonces, conforme al comentario que hacen los rabinos, en este caso, en que el santo bendito le dice a Aarón Cohen que su elevación será mayor, por supuesto que todo esto es digno de pensar y meditar en ello, y por supuesto buscar alguna enseñanza que la Torá nos da, porque la Torá nunca ha dejado de ser, la Torá siempre es presente. Vale decir, los hechos de las Escrituras no es que solamente acontecieron, sino que acontecen y van a acontecer. De manera que siempre la palabra del Eterno es presente. Y considerando entonces cómo es que el santo bendito instruye a Aarón en relación al encendido de las lámparas, ellas dicen que serán encendidas hacia adelante. Los comentarios dicen que los 6 brazos alumbraban hacia el brazo que estaba en el centro, dicen algunos. Otros dicen simplemente que iluminaban hacia adelante. Bueno, sea lo uno o sea lo otro, por supuesto que esto llama la atención. Ahora bien, debemos recordar que la menorá fue hecha de una sola pieza. Todos los que estudiamos la Torá sabemos de esto. Y cuando entramos en un análisis un poco más profundo al respecto, ya nos llama la atención el hecho de que cómo es que otros utensilios, kelim, del Mishkan, fueron hechos por piezas, sin embargo, la menorá en este caso no fue así. Ahora bien, si entendemos lo que significa la luz del Eterno en diferentes niveles, vale decir, desde el nivel Peshat hasta el Sod, podremos también, por supuesto, tener una respuesta del por qué fue hecha de una sola pieza, entendiendo toda la sombra mesiánica que ella incluye. Pero vamos a fijar el comentario de la siguiente manera. La lámpara del santo bendito, el Eterno la diseñó y la dio a Moshe Rabenu para que ella fuera encendida en el Makom Kadosh y alumbrase. Pero
llama la atención, como decíamos, ¿por qué dice perpetuamente? Y es que, hermanos amados, este kelim, o mejor dicho, este artefacto, este objeto, este utensilio del Mishkan, por supuesto que tiene enseñanzas de niveles más elevados en relación a toda la vida, tanto del creyente como del ser humano en general. Vale decir que no es solamente una enseñanza o una bendición para los creyentes o simplemente para alumbrar en ese tiempo en el Mishkan, ahora a través del Ner Tamid que nosotros usamos alumbrar en la sinagoga, sino que su mensaje va mucho más allá. ¿Y qué es esto? Fíjese que cuando analizamos a través de la Escritura el porqué de sus brazos, estamos hablando en parte lo que es la potencia del Ruach Elohim, del Espíritu del Eterno. Y como sabemos que la Torah nos enseña en dirección a espíritu de sabiduría, conocimiento, inteligencia, etc., que eso tiene que ver con la sabiduría prácticamente que viene de lo alto, y cada uno de los brazos alumbrando hacia el centro, el mensaje primeramente es que toda esa sabiduría proviene, en este caso, del Eterno. Del Eterno. Por esta razón, también la menorá fue hecha de una sola pieza. Vale decir, esta sabiduría, como ahora también el conocimiento en el ámbito natural, dentro del mundo natural, también proviene del Eterno. Entonces, tanto lo uno como lo otro provienen de arriba del Boreolam, del Creador de todas las cosas, bendito sea su nombre. Es así entonces como tenemos esta sabiduría que viene del mundo de lo espiritual y que también, como decíamos, se revela en el mundo natural a través de los diferentes conocimientos en la humanidad, como por ejemplo medicina, matemática, psicología, sociología, física, etc. Todo este conocimiento. Entonces estamos viendo que esta lámpara alumbra tanto el mundo espiritual como el mundo natural. Y esto es interesante porque nos lleva a nosotros como creyentes a analizar este tema y ver cuál es nuestro propósito en todo esto, cuál es nuestro trabajo, qué es lo que me corresponde a mí, qué es lo que te corresponde a ti y a cada uno de los que conformamos la Cajal de Yeshua, bendito sea su nombre, en relación a lo que tenemos que aportar a la humanidad como pueblo del Eterno. Es así entonces que, visto desde este punto de vista, vemos que tanto la Cajal como la sociedad en sí se benefician de este conocimiento, de esta luz. Entonces, vemos que es posible, desde el punto de vista del Santo bendito, que Torah y conocimiento puedan trabajar juntos. El Talmud dice que no hay Torah sin Derech Eretz. ¿Qué es esto? Esto es que no hay Torah sin un comportamiento moral. Y como recién decíamos, ¿y qué significa todo esto? No podemos reparar nuestro entendimiento, mejor dicho, separar nuestro entendimiento del mundo de el entendimiento de las Sagradas Escrituras, de nuestra Santa Torah. Vale decir, y esto es interesante, y de verdad que es muy interesante, que como creyente podamos entender que nosotros tenemos
mucho que aportar a la humanidad desde el punto de vista de nuestro Creador como pueblo suyo. No solamente, como piensan algunos, la religión, como le llaman. No solamente eso, sino que también, como decíamos, en el plano natural. No olvidemos que nuestro trabajo es unir, que nuestro trabajo es tanto hacer descender desde lo alto como también elevar este mundo natural hacia arriba y de alguna manera lograr esta comunión entre ambos mundos. Hay algo que de verdad como creyente debemos de considerar y que esto es un tema aparte. Muchas personas o nosotros mismos muchas veces nos hemos preguntado por qué el Eterno no hizo las cosas de una manera diferente que a nosotros los hombres nos hubiese hecho el trabajo mucho más fácil, mucho más sencillo. Bueno, Él es todo poder, toda fuerza, toda gloria. Él es el Shaddai. Vale decir que para Él no hay nada que Él no pueda hacer, pero según su pensamiento, esa no es la forma de hacer las cosas desde el punto de vista del Creador, del Santo bendito, bendito sea su nombre, sino que Él necesita de nosotros, requiere de nosotros para llevar adelante su trabajo. Y como decíamos, insisto, bueno, y si Él es todopoderoso, ¿por qué no hace solo las cosas? Bueno, tendríamos que preguntarle directamente a Él y tener la paciencia para que Él nos responda. Por supuesto, creo que nos dejaría conforme con su respuesta. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta cómo es que el Santo bendito te necesita tanto a ti como a mí para llevar adelante su obra. De manera que esto, como decíamos, es un tema bien interesante de desarrollar. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que esto es así, entonces también llego al entendimiento que tengo un requerimiento de parte del Santo bendito hacia mi persona. Vale decir que no solamente sirvo para llegar a la sinagoga, tomar el asiento o cumplir con lo que me dice la Torá en ese sentido, sino que para muchas cosas más. Y ya por supuesto que eso, como decíamos, nos da que pensar. Bueno, entonces desde este punto de vista, vemos cómo el Eterno bendice toda su creación, toda su creación, a través de su luz, a través de esa luz que nada tiene que ver con esta luz natural, como nos dice nuestra Sagrada Escritura, en tu luz veremos la luz. Entonces quiere decir que aparte que de lo que Él nos da en solo sabiduría en las cosas espirituales, también en el campo, como decíamos, natural. Entonces, cuando consideramos que esto es así, nos damos cuenta que todas estas ciencias que funcionan en el mundo natural en sí no son malas de ninguna manera, sino que de alguna forma benefician a la humanidad. Pero ¿dónde está el problema? El problema está cuando queremos desconectar este conocimiento de la fuente, de la raíz de donde proviene el conocimiento. Cuando el hombre entonces, él se eleva y él se hace Dios para creer y considerar que Él es el creador de todo este conocimiento, cosa que por supuesto está tremendamente equivocado. Y es aquí donde entonces entra la soberbia y la arrogancia del hombre en considerar que
que esto funciona de esta manera. Y es así entonces cuando nos olvidamos del camino de la Torá y nos olvidamos de las reglas morales con las que se debe dirigir y gobernar el mundo, la creación, y es cuando entonces nosotros los hombres echamos a perder la creación, que como nos dice las Sagradas Escrituras, cuando el Eterno vio que todo era bueno en gran manera. Es así entonces, cuando necesitamos, a través de este conocimiento y de esta sabiduría humana, como nos la entrega la filosofía griega, este conocimiento en que el mundo alaba esta sabiduría, el mundo la engrandece y hablan muchos de los griegos, que los griegos aquí, que los griegos allá, que los griegos esto, que los griegos esto otro. No desconocemos que aportaron cosas muy, muy, muy buenas para la humanidad, no lo desconocemos, pero también con ello cosas tremendamente malas que le han hecho mucho daño a toda esta humanidad. Y es así como una de esas cosas son sus propios dioses, los dioses que ellos crearon, que todos ellos tenían un punto débil, todos ellos tenían problemas, dioses donde se movía la envidia, los celos, incluso los apetitos de la carne se movían entre ellos. Dioses creados justamente por esa necesidad del hombre de que de alguna manera él poder tener una salida a estas desviaciones propiamente de la carne, de los apetitos naturales del hombre. Entonces, es aquí cuando nosotros como pueblo del Eterno tenemos que alcanzar este aporte. Tenemos que decir a esta humanidad, tenemos que de alguna manera hacer sentir la voz del Santo bendito, porque es lo que Él quiere, que tú y yo seamos una lámpara que pueda iluminar. Y es aquí entonces donde toman fuerza las palabras de nuestro santo y bendito Mashiach, que nos ordena ser luz para el mundo, nos ordena ser una lámpara donde quiera que nosotros estemos o habitemos. Es así entonces como Él quiere que tú y yo podamos dar a entender a este mundo que así como existe el mundo natural, existe el mundo espiritual, y que si sabemos usarlo correctamente, Baruch Hashem, entonces vamos a ver a nuestro Creador en todo lo que es este mundo natural, tanto en las bellezas naturales, llámese una puesta de sol, una lluvia preciosa, una flor hermosa, como también ese sentimiento que solo el alma lo puede percibir. Entonces, tenemos un propósito de parte de nuestro Creador, elevar nuestra vida para ser esa luz, esa lámpara que ilumine donde están las tinieblas de este mundo que va camino a la perdición. Toda alabá, que el Eterno le bendiga y le guarde.